Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para comenzar esta reflexión en la cual voy a hablar sobre la verdadera conversión. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: la reconciliación por el sacrificio de Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Justificados por tanto por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia la virtud probada, la virtud probada la esperanza, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más, si hemos sido justificados ahora en su sangre, seremos salvados por él de la ira? Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Pero no solo esto, también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pues hermanos, se sabe por las tradiciones litúrgicas, la tradición de nuestra iglesia, de que Cuaresma es conversión. Y siempre como católicos tenemos una responsabilidad inmensa de salir del desierto, porque en la entrada a la Cuaresma es una entrada al desierto. Pero es que nuestra vida normalmente como católicos es un desierto, porque luchamos por encender nuestro corazón en el Espíritu de Dios, como se le encendió a los discípulos de Maús cuando escuchaban a Jesús hablar sin saber que era Él. Y luchamos porque ese Espíritu se encienda en nuestro corazón en medio de nuestra vida diaria, de la rutina que tenemos de la supervivencia, de la rutina de la vida en nuestra mortalidad, que es una vida que misteriosamente tiene un destino extremadamente doloroso, que se llama la muerte. Pero en medio de todo lo que conocemos, por lo que se nos ha revelado, aquellos que logran despertar en su corazón el fuego del Espíritu de Dios, comienzan a tener la verdadera esperanza y comienzan a transformar su vida para la eternidad, y entonces superan la temporalidad y dejan de hacerle culto y de adorar las cosas temporales y la vida temporal. Siendo tan importante la vida temporal y siendo la plataforma de lanzamiento del alma a la vida eterna, es un estado primario en el cual no podemos nosotros regocijarnos hasta el punto de adorarlos como si fuera un estado eterno. Porque precisamente el error que tenemos nosotros los humanos es de que quedamos atrapados en el principio, cuando esto es tan solo los cimientos para construir un edificio espiritual, que es un edificio eterno. Pero la mayoría de las personas se quedan viviendo en el cimiento y no construyen. Y cuando llega el momento de trasladarse a vivir en el edificio que tenían que haber construido para habitar el resto de la eternidad, no tienen dónde vivir porque no lo construyeron. Y por eso tantas almas se pierden, porque quedan sin casa espiritual, porque destruyen el templo de Dios durante el tiempo en que Dios
quiso que ustedes, que todos nosotros construyéramos ese edificio espiritual donde habitaremos por el resto de la vida. Y aquí viene el llamado nuestro para comprender el misterio de la liturgia. La iglesia es santa y es perfecta. La iglesia es la Santa Jerusalén en la tierra. Eso es lo que la iglesia es. No es nada más. Entre más comprendamos la iglesia y más nos adentremos en ella, y más nos atrevamos a obedecer lo que la iglesia nos enseña, más nos adentramos en el cielo. Eso es, y el día que muramos quedaremos paraditos en la ciudad de luz, porque en ella vivimos, a ella servimos y a ella obedecimos. Por eso esta iglesia es nuestra madre. Aquí estamos en un nido, como pajaritos, como pichones, y el Espíritu Santo viene y nos alimenta con la Eucaristía para que crezcamos alas. Pero el día en que el Señor nos llame, la iglesia nos saca del nido y debemos volar hacia el Señor. Por eso este es el tiempo de esa cuaresma del alma, donde adentrada en el desierto del destierro, se regocija en las promesas de Dios para alimentarse en la fe, una fe intangible, invisible, incomprensible, insondable. Sin embargo, es real, tan real, que la única realidad que tenemos nosotros es lo que no podemos ver, lo cual es una contradicción para nuestra razón humana. Hoy Dios nos pide, como hijos de la iglesia, en que en esta cuaresma podamos escuchar su voz profundamente en nuestro corazón. Y escucharla quiere decir obedecerla, porque usted puede oír la voz de Dios toda su vida, pero ¿qué se gana con oírla si no la escucha? Tenemos que distinguir entre oír y escuchar. Una cosa oye el hombre y otra cosa escucha. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos los locos con todo lo que oímos? Porque no queremos escucharlo y simplemente lo oímos. Es como todo lo que miramos. No todo lo que miramos nosotros observamos. Miramos muchas cosas, pero observamos muy pocas, porque no todas nos interesa observar. Y lo mismo sucede con el sentido del oído, con el sentido del oído espiritual. Y Dios nos llama a que entendamos de que hoy es el día del Señor, no es mañana. Mañana no lo tenemos. Llegamos a ser seducidos tan profundamente por las cosas temporales, que estamos en un estado de pretensión tal que nos podemos sentar en la casa a preocuparnos increíblemente por mañana, porque así de pretenciosos somos, como si supiéramos que mañana vamos a estar vivos. El Señor quiere que nosotros seamos humildes. ¿Quién es el humilde? El humilde, el que se acuesta y está seguro que no sabe si se va a levantar. Ese es el humilde. ¿Quién es el orgulloso? El orgulloso, el que tiene planes para el futuro y se acuesta convencido que se va a levantar, porque ese piensa que tiene control sobre su vida y todavía tiene tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces siempre las deja para mañana. Ese es el orgulloso. El Señor llama al humilde a que hoy sea hijo de Dios, no mañana. Por eso no nos podemos convertir un poquito. Eso no puede ser. Tenemos que convertirnos del todo. Y la conversión verdadera es entender que Dios quiere no solamente que lo oigamos, sino que lo escuchemos. El diablo también oye a Dios, todo el tiempo lo oye, pero no le escucha porque él no le obedece. Y nosotros no podemos ser como diablos, porque eso es lo que el diablo hace. Oye y no escucha nada. La conversión nuestra es el encuentro con la realización de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Una vida maravillosa, extraordinaria. ¿Cómo nosotros podemos despreciar la vida? Solamente cuando nosotros nos embebemos completamente en los placeres de la temporalidad y terminamos despreciando todo. Ustedes se han dado cuenta que a un niño, cuando se le dan demasiadas cosas, termina despreciándolas todas porque tiene demasiadas y ya no aprecia nada, ya nada le gusta. Tiene tantas cosas, tiene tantos juguetes que ya ningún juguete le llama la atención. Y eso es lo que pasa en el mundo material.
entre más comamos en exceso, entre más consumamos en exceso, entre más vida social en exceso tengamos, entre más leamos cosas del mundo, entre más noticias miremos y escuchemos, entre más estemos hablando cosas insensatas, innecesarias, más nos llenamos de cosas innecesarias en nuestra vida y terminamos en un estado de desierto total y el alma no tiene contacto con el corazón y no podemos espiritualizar absolutamente nada de nuestra vida porque somos solo carne, nada más. Inclusive nuestra religión se convierte en un consumo más. Yo vengo a llenarme de religión cuando vengo a la iglesia, entonces busco al predicador que más me gusta, busco la iglesia, la parroquia donde me gusta más el padre y busco emociones religiosas en todas partes, porque estoy entreteniéndome con la fe y eso me da un poco de paz, me da un poco de tranquilidad y salgo a vivir la siguiente emoción. La siguiente emoción, me gusta andar muy rápido por los freeways y después la otra emoción, me gusta entrarme a un Starbucks y ponerme un double shot de no sé qué y lo otro. Y siempre vivo de emoción en emoción, viviendo como en un mundo de placeres, un mundo de consumo, donde yo estoy buscando cómo acelerar mi vida natural. Y de eso vivo, porque eso es lo que me da mi amparo. Eso es lo que me da fortaleza, sobre eso vivo yo una vida eufórica. El día que yo no tenga esos placeres al nivel que yo los busco, ese día estoy deprimido, porque soy una persona esclava a la vida natural, a la vida temporal. Y ese es mi único anhelo, mi único amparo, mi único estímulo, mi única realidad. Por eso vivimos como cadáveres arrastrando esta vida hacia un cementerio porque no hay más para dónde caminar. Eso es lo que somos. El Señor nos llama a que despertemos a la realidad del don maravilloso de nuestra fe, que es un regalo eterno, de verdad. Pero para poder saber que es eterno, tenemos que vivirlo como si fuera eterno. Es de la única manera. Yo tengo que vivir como un ser amado. Es como el esposo que vive como si la esposa no lo amara, cuando la esposa lo ama. Es muy triste para la esposa pensar que el esposo cree que ella no lo ama, cuando ella lo ama y moriría por el amor que tiene por él, pero el esposo piensa que no es amado. Eso es lo que pasa con Dios y nosotros. Él nos ama entrañablemente y nosotros caminamos y vivimos la vida como si Él no nos amara. Porque a veces cuando Dios nos prueba, y cuando Dios pone en nuestro camino la tribulación, cuando el Señor pone en el camino tantas cosas como enfermedades, estas situaciones económicas que a veces nos amargan, nos alteran, los problemas de relaciones humanas entre nosotros, las catástrofes naturales como las que estamos viviendo en este momento en el Japón y tantas otras, todas esas cosas, pensamos que Dios nos abandonó y que es que no nos oye. Eso es porque pensamos que es que no nos ama. Pero es que el Señor, porque nos ama tanto, nos prueba. Y la vida temporal es una prueba para moldear el alma. Eso es, los niños que mueren de hambre en el tercer mundo, mueren de hambre para reparar los niños que comen tanto en el primer mundo. Y así se salvan los que mueren de hambre y salvan con eso muchos de los que tenían tanta comida. Y este es el equilibrio absurdo de la salvación de las almas. Cuando uno come mucho, se está comiendo la comida de otro. Así de sencillo es. Cuando uno tiene demasiado dinero, no lo comparte, le está robando el dinero a otro. Eso es. Y está justificado, en el mundo en que vivimos hoy, está justificado el que más coma, el que más ahorre, el que más acumule. El que muera con más juguetes, ese fue el que ganó. ¿Pero qué fue lo que se ganó? Se ganó la muerte, porque no hay más premio para que se muere con tanta cosa que la muerte, si esas cosas que acumuló no eran para glorificar a Dios. Porque el mundo material es un instrumento. Eso es un instrumento de navegación, un instrumento de labranza, un instrumento de supervivencia. El mismo cuchillo que corta un pedazo de pan apuñala a un ser humano y lo mata. ¿Podríamos decir que el cuchillo es malo? No, es la mano que lo empuña que puede ser mala.
Y esto tenemos que entenderlo. ¿Es malo el dinero? No, pero nosotros lo podemos hacer malo. Pero Dios lo creó bueno. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero nosotros lo podemos hacer malo. Hay gente que dice, cuidado con los sapos que son malos. Los sapos son buenos. Lo que pasa es que hay gente que usa las ranas y los sapos para la brujería. Los lagartijos, los chivos, las gallinas, los usan los brujos a veces. ¿Acaso son los pobres chivos malos o satánicos las gallinas? No, no son satánicas, pero los brujos a veces hacen de esos animales algo espantoso. ¿Y cuántas veces cuántas veces un hombre o una mujer hace de un traje algo seductor? Cuando ese traje lo usa otra persona y lo usa con dignidad y no seduce a nadie. Y es un traje igual. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que descubrir los dones maravillosos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones extraordinarios. Y nosotros como católicos tenemos que estar buscando los dones verdaderos de nuestra fe y no las emociones religiosas. Miren ustedes cuál es el cristianismo más popular de hoy. El cristianismo que llena estadios. El cristianismo de la liberación, la sanación y la prosperidad. Aleluya. Ahí están todos. Todos van a ese. A que les arreglen la pierna torcida que se les dañó corriendo a conseguir lo que no debían. Que se les dañe el hígado que tienen roto de tanto vicio y tanto exceso. Buscan que se lo sane alguien milagrosamente para seguir haciendo maldades. Que les arregle la prosperidad para poder hacer lo que quieran, comprar lo que quieran y vivir como quieran. Esa es la prosperidad que quieren. Y entonces el que venga a prometer eso llena estadios. Pero si viene alguien a enseñarle a ser santos, no llega ni la abuela. Nadie viene. Nadie viene. Si alguien le dice, mire, si usted está en pecado mortal se condena. Ay, ese señor está loco, es un radical. Ese señor habla muy feo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién lo invitó? ¿No? Y de pronto afuera le tiran piedra. Por eso han matado a todos los profetas, porque la gente no quiere escuchar la verdad. Eso es. Pero estamos en la iglesia y este es el templo de Dios y el Señor nos está llamando. No es solamente a vivir los dones maravillosos del Espíritu que realmente sí vienen a sanar y vienen a liberar, claro que sí. El Señor ha hecho eso y nos dijo que nosotros podíamos hacer eso y mucho más. Qué lindo que lo podamos hacer en el nombre de Jesucristo, que podamos sacar demonios y hacer esto y lo otro. Muy bien, pero es que primero, antes que todo eso, antes que pedirle al Señor esas cosas, tenemos que pedirle la salvación del alma. Hay que pedirle al Señor santidad. Hay que pedirle al Señor que podamos superar toda esta miseria que cargamos. Hay gente que no entiende que la cruz no es el matrimonio. La cruz no es el trabajar. La cruz no es estar sin trabajo. La cruz no es una enfermedad. La cruz, el peso de la cruz es nuestra conciencia cuando está despierta. Sí, porque ustedes se dan cuenta que un sicario puede ir a asesinar a una persona y no siente absolutamente nada. Después de asesinar, viene, se come un steak, se baña y se acuesta como si no hubiese pasado nada. Ese es un asesino. Una mujer adúltera sale de su casa, despacha a sus niños, su esposo y va a tener amores con otro hombre y no siente nada, no le importa. Cuando regresa a su familia está serena y tranquila como si no hubiese hecho nada. Un hombre ladrón sale, roba, hace cosas horribles y viene a la casa como si fuera el más honrado y se siente en la casa a ser el esposo más digno cuando es un ladrón, ¿sí? Y no le importa, no siente nada. Eso es la muerte en el pecado. Y así somos cuando estamos en las manos del diablo. Pero cuando nosotros despertamos la conciencia y entramos en una verdadera conversión, cae la cruz sobre los hombros inmediatamente. La cruz de nuestra conciencia. Y caminamos con esa cruz. Entre más conscientes nos hagamos, también llevamos los pecados de la humanidad. O sea, también nos cristificamos. ¿Qué es el peso de la cruz de Jesucristo? Todos nuestros pecados. ¿Acaso el peso de la cruz de Jesucristo era tener que educar a los apóstoles? Tener que obedecerle a su mamá. Esa no era la cruz de Jesús. La cruz de Jesús era la salvación de toda la humanidad entera.
Y por eso el Señor dice, obedece mis mandamientos, toma tu cruz de cada día y sígueme. Eso es, Él no dijo, obedece mis mandamientos, toma tu cruz, repártela con todos y sígueme. Eso lo dijo el Señor. Porque eso es lo que pasa con tanta gente, que hay gente que no es capaz de vivir su cruz en silencio con el Señor. Hay personas que se levantan con un dolor de cabeza y todo el vecindario sabe. Jamás se podrán guardar un dolor de cabeza. Hay personas que se sientan a hablar con uno de un dolor de rodilla y se lo pueden describir durante media hora. Cuando uno se va, también tiene dolor de rodilla, ya lo contagiaron. Eso es que ese es el sentido. No pueden cargar una cruz en silencio. Pero la cruz verdadera no es el matrimonio, no son las pruebas de esta vida, porque esa es la multa del destierro y todos tenemos que pagarla. ¿Cuál es la multa del destierro? Nos da sed, nos da hambre, tenemos que trabajar y con el sudor de nuestra frente ganarnos el pan. La mujer tiene que tener los hijos con un parto de dolor. Todas las cosas, esas son parte de la multa del destierro. Tenemos que soportarnos los unos a los otros a pesar de lo imperfectos y miserables que somos. Y tenemos que perdonarnos, tenemos que aceptarnos tal y como somos. Esa no es una cruz, esa es la multa del destierro. Entonces, no se crea usted muy santico simplemente porque perdona a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a sus amigos. Eso no es santidad. Eso es lo que tiene que hacer como ser humano, lo tiene que hacer. Esa no es santidad. Santidad es llevar el peso de su conciencia cuando su conciencia está despierta. La santidad verdadera en la cruz verdadera es llevar el peso de nuestras flaquezas. ¿Qué es lo que más me duele a mí? Las debilidades que no he podido superar. Eso es lo que duele. Eso duele mucho. La imperfección. Esta incapacidad de amar, esta incapacidad de perdonar, esta incapacidad de tener paciencia y tolerancia, esta incapacidad de tener caridad, eso duele cuando la conciencia está despierta. Entonces, si uno no tiene ese tipo de dolores, es que todavía no se ha convertido. Por eso, el llamado a la verdadera conversión es el llamado a despertar la conciencia. Y en ese momento sí puede decir usted que está cargando con su cruz. Eso es el momento. Los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero nosotros buscamos a Jesús crucificado. Y eso no se nos puede olvidar. Eso es. Y miren lo fácil que es buscar señales hoy. Hablaba yo de la romería que hay en la iglesia hoy, buscando señales, a ver quién les da el mensaje más tenaz, o quién tiene la novena más poderosa, o quién es el que les va a hablar para sanarlos, quién sabe de qué. Y todo es lo que estamos buscando, y buscando de eso, y más de eso, y pagamos lo que sea por eso. Y si nos sacan 20 canastas para recoger dinero, por eso le entregamos todo lo que tenemos, y hasta la camisa la tiramos en esa canasta. Pero eso no se trata de eso, no tenemos que estar buscando eso. Lo que tenemos que estar buscando es cómo despertarnos a la conciencia del temor de Dios para que podamos caminar con la cruz a cuestas. Eso es lo importante, porque ¿qué nos ganamos con que se nos aparezca la Virgen? ¿Qué nos ganamos con que nos cuente lo que la Virgen quiere de nosotros cuando nosotros somos unos inconscientes, cuando a nosotros no nos importa nada? Yo conozco gente que ha estado en medio de los milagros más increíbles y los han visto con sus propios ojos y no han cambiado absolutamente nada y siguen igual de muertos en el pecado que como estaban antes de ver esos milagros. Así de sencillo es. Han visto cosas extraordinarias y no se les ha movido la aguja de la conversión para ningún lado. Son muy religiosos, sí. Hay gente que es capaz de rezarse 20 rosarios diarios. Hay gente que es capaz de ir a 50,000 peregrinaciones, meterse en estadios llenos temblando de dones del Espíritu. Hay gente inclusive que son predicadores famosísimos que llenan estadios y que es gente que no se ha convertido todavía. Yo conozco muchos personalmente, gente que da hasta miedo verlos. Son famosos,
Predican hermoso y tienen un corazón de piedra, porque todo lo hacen por vanidad. Nada más. ¿Se imaginan, como dice San Pablo, ay de mí, si predico el evangelio y no lo vivo como lo predico? Más vale que me pongan una piedra al cuello y me lancen al abismo ahora, porque tengo más chances de salvarme. Porque ¿cómo puede uno atreverse a burlarse de Dios desde el estrado de su propio templo y hablarle al pueblo de Dios maravillas y exhortarlos cuando yo no me he convertido? Esto es muy importante. Por eso se dice, no te atrevas a exhortar a tus hermanos si no estás viviendo tu fe, porque el mismo diablo te va a cortar la cabeza, porque eso quiere decir que le perteneces al diablo. Y ahora, el sentido verdadero de la fe en la Cuaresma es una entrada al misterio de esta verdadera conversión, que es desentrañar desde el fondo de mi alma quién está aquí adentro, quién está acá. Es muy difícil atrevernos a abrir este corazón y mirar las llagas que tenemos adentro. Es muy difícil porque todo lo queremos tener tapado. Ustedes saben que este mundo es el mundo de los perfumes y de la seda, y todo se tapa con eso. Con el perfume y la seda se tapan las inmundicias más increíbles. Con las cremas y los maquillajes se tapan las caras más espantosas. Y no me refiero... porque así es. Por eso, claro, yo no estoy hablando solo de mujeres. Hay hombres muy maquilladitos, sí, y muy perfumaditos. Pero el sentido verdadero de esta conversión real es cuando nosotros podemos abrir este corazón y ver lo que hay adentro. Yo le digo a la gente esto, miren, yo no sé cuántos años tiene usted hoy, pero si usted mira para atrás, se dará cuenta que hace apenas como un segundo que usted era un niño. Hace un segundo. Es que la vida es como un instante. No hace nada que estaba en un triciclo. No hace nada que estaba por ahí dando vueltas chiquito, que no sabía nada de la vida, estaba por allá como un niño. Y ahora le pregunto esto, ¿cuánto tiempo cree que le falta para estar en un ataúd? Nada, no le falta nada, absolutamente nada. Es que ya llega, es que ya va a estar ahí. ¿Y usted sabe qué va a pasar ese día? Ese día lo tienen en un ataúd, ahí se acabó el maquillaje y todo, porque ya ahí le ponen lo más absurdo que hay, esos cadáveres todos maquillados, y la gente dice, estaba tan hermosa mi tía. Decía, hasta allá llegamos. Hasta allá llegamos, está muerta. Pero bueno, lo que sucede es que ese momento es trascendental en nuestra vida. Miren, tienen un cadáver ahí en ese ataúd, que es el nuestro, y el alma está paradita al lado del cadáver. Todo el mundo viene a ver ese cadáver, y usted está al lado. No, estoy acá, no estoy ahí no estoy, nadie lo va a ver aquí, porque nadie lo puede ver. Usted los puede ver, usted los puede escuchar, pero ellos ya no lo pueden ver y no lo pueden escuchar. Todos vamos a estar en ese momento. ¿Cuántos estamos pensando en eso? ¿Ustedes saben cuántas personas son tomadas por sorpresa para ese momento? Pero muchas, miles. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual en este momento por un instante, quedarían aterrados de los miles de almas que hay acá que no pudieron ascender y que están ascendiendo muy lentamente hacia el Señor. Esas son las que se salvaron, porque las demás se hundieron y por eso ya no están ni acá. Pero estoy hablando de que lo más importante de nuestra vida es lo que nos está robando la vida temporal por no ponerle atención al Evangelio tal y como está escrito, no necesariamente como está predicado. Porque ¿qué sucede con el Evangelio predicado de hoy y los teólogos modernos? Cambiaron todo, y entonces es el evangelio del poder de la palabra y el poder de la sangre, aleluya, que viene a solucionar todo, a sanar todo, a arreglar todo. Así, ¿y yo qué? ¿Cómo es que tengo que hacer yo para ganarme esa salvación?
Por eso no es que estemos salvados, es que nosotros estamos en un camino de salvación. Claro que Jesús ya nos salvó. Si nosotros entendemos que abrazar esa salvación es abrazar la cruz de todos los días, obedecer los mandamientos y seguir al Señor. O sea, esa salvación nos la tenemos que ganar todos los días, cada hora, cada segundo, y eso no es automático, simplemente por decir Jesús es el Señor y ya llegué al cielo. Claro, yo tengo que aceptar que Jesús es el Señor para entrar en el camino de la salvación. Pero San Pablo dice, si quieres ir a los Olímpicos, prepárate para ir al estadio como un buen atleta, en perfecta continencia, con perfecta disciplina, no como quien busca una corona perecedera, sino la corona eterna. Y esto tenemos que entenderlo, que un atleta entrena todos los días. Un atleta se prepara todos los días y solo para ganarse una corona perecedera. Ahora, ¿cómo será lo que tenemos que hacer nosotros para ganarnos una corona eterna? Hay que hacerlo 24 horas al día. Debemos estar entrenándonos para ganar la carrera. 24 horas al día. Hay personas que se pasan años en la universidad. Yo fui uno de esos, estudiando cosas increíbles y luego salen al mundo a conquistarlo y a conquistar los tesoros del mundo y la fama y todo, y se gastan y hacen los esfuerzos más increíbles, y al final, ¿qué nos ganamos? Con eso, cuando todo pasa y todo se acaba y llega la muerte, eso todo termina en el ataúd, porque si eso no produjo de que yo me santificara y me convirtiera en un mejor ser humano, todo lo que hice fue basura, absolutamente inútil, no sirve de nada, porque no logré lo más importante de mi vida, que es mi santificación. Y esto es el llamado de la verdadera conversión en esta Cuaresma, es el llamado a entender de que Dios quiere que nosotros descubramos quiénes somos como católicos. Un católico es alguien a quien Dios le ha dado todas las verdades, no le falta ninguna, ni siquiera una. Y por eso nosotros no tenemos excusa, porque no podemos decir que no sabíamos. Hay personas que dicen, qué pesar, es que ellos pues estaban en pecado mortal y vivían así todo porque es que no sabían, eran ignorantes. Y lo que tenemos que entender es esa palabra ignorante. Ignorante es el que sabiendo las cosas las ignora, ese es un ignorante. Inocente es el que no sabe las cosas y por lo tanto hace lo contrario a lo que tiene que hacer. Ese es un inocente. Ese no será condenado porque es inocente, pero el ignorante es el que sabe la verdad y a pesar de saberla hace lo contrario a ella. Ese es un ignorante, pero el Señor no se apiada del ignorante que no se arrepienta. Él se apiada de todo el que se arrepienta, pero el ignorante que pretende con su ignorancia recibir su justicia sin haberse arrepentido, no encontrará la salvación. Y yo creo que eso es obvio. Es como si usted tiene una empresa y encuentra a alguien robando. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que usted encontró robando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tratar de convencerlo a usted que no era robo lo que estaba haciendo, sino que es que estaba demente y usted sonámbulo y estaba dormido y entonces lo encontró, pero lo que vio él no es verdad? ¿Qué le va a hacer? Cambiar esa verdad que es imposible de cambiar porque lo cogieron infragante, con las manos en las cosas que se estaba robando. ¿Qué es la única alternativa que tiene? La única alternativa que tiene es arrepentirse y pedir perdón. O salir corriendo de ahí y nunca volver a aparecer, porque salió, y mucha gente hace eso. Pero la realidad espiritual es que el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a la reconciliación. Y precisamente la Cuaresma es un momento de aceptar que el Señor nos encontró con las manos en el robo. El Señor nos encontró infragantes en el hecho que estamos haciendo, en ese pecado. Y por eso tenemos que decir, sí, Señor, tú me encontraste aquí en este pecado, te pido misericordia, perdóname y ayúdame a superar esta debilidad, dame fuerza para esto y ser sincero al respecto, porque no podemos tener afecto al pecado, no podemos disfrutarlo.
cuando ya Dios nos ha sonado esa trompeta, que el Señor envía al ángel y suena la trompeta y dice: su tiempo se acabó, hoy es el día de su conversión, no le queda más tiempo, es hoy, hoy es su día. Y esto es una realidad espiritual que es tajante, tiene que suceder para que haya una verdadera conversión. Yo siempre le ruego a la gente, miren, ustedes saben, los que conocen mi historia, saben que yo estoy hablando así, no porque estuve preparando esta charla leyéndome 20 libros por allá, y porque estuve en la universidad estudiando teología por 7 años, o quién sabe cuánto. Y no es que sea malo hacer eso, porque gracias a Dios por los teólogos que nos dan tanta luz de nuestra doctrina y nuestra fe, y gracias a Dios por aquellos que estudian antes de presentar una enseñanza o una homilía. Eso es parte de la historia de nuestra salvación. Pero en el caso mío, lo que yo hablo, lo hablo porque el mismo Señor me lo ha enseñado. Yo lo he visto con el Señor mismo. Y yo les decía hoy durante la Eucaristía, cuando hablé aquí para los que estaban acá en ese momento, de que yo soy la persona más indigna de estar acá. Yo perseguí la iglesia, me burlé de los cristianos por 33 años. Sin embargo, debía estar condenado en los infiernos hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí estoy porque el Señor quiere. Y esto es lo que quiero decir: el llamado del Señor hoy, no mañana, hoy, es a que nosotros le escuchemos su voz, y que no solamente la oigamos, sino que la escuchemos y entendamos de que muy pronto estaremos en un ataúd. ¿Usted cree que le falta mucho tiempo? Supongamos que le falten 30 años. ¿Usted cree que es mucho tiempo? Eso no es nada, eso pasa en un momento. ¿Qué tal que le falte tan solo un día? ¿Qué tal que le falten unas horas? Usted puede morir saliendo de acá fácilmente y se va a acordar por una eternidad de todo lo que oyó, que no quiso obedecer. Esto es lo que hay que hacer. Tenemos que escuchar la voz del Señor. El Señor no quiere que nos pase nada. Él nos ama. Ustedes se acuerdan que cuando uno es un mal estudiante, todo el mundo le ruega a uno: el profesor, la mamá, el papá, el tío, el compañero de estudio. Todo el mundo: estudia, que te va a ir mal. Ya vienen los exámenes. Si no te prepara, te vas a rajar, no vas a pasar el grado. Y el estudiante que es desobediente siempre llega al examen sin prepararse y pierde. Y queda atrasado, termina yéndose de la escuela, después termina por allá quién sabe de qué. Y la vida se le arruina y empiezan las cosas al revés, en todo sentido. Todo el mundo le advertía todo el tiempo que estudiara. Los padres siempre se preocupan de decirle a los hijos lo que es bueno para que ellos obedezcan. Muchos hijos desobedecen. Yo fui uno de ellos. Es horrible el destino del desobediente, porque nunca le va bien. Y las cosas de las cuales les va bien, no las sabe administrar. Y las administra para su propia destrucción, porque no conoce la obediencia. No conoce lo que es la caridad, ni es compasivo, porque es un desobediente. Y esto es lo que la iglesia nos quiere enseñar en la Cuaresma: obediencia. Ustedes han visto esa cantidad de católicos independientes que tenemos hoy. Hoy la iglesia católica está llena de sectas dentro de la iglesia. Yo viajo por dentro de la iglesia católica por el mundo entero, en los 5 continentes, y ustedes no se pueden imaginar con las cosas que yo me encuentro. Yo me encuentro con gente que está en total desobediencia con su párroco, con su obispo. No les interesa absolutamente nada de lo que el Papa piensa. No tienen absolutamente ninguna jerarquía con nadie. Manipulan a la gente con la que están ellos para que los sostengan ellos, y no les importa que le están quitando el dinero a las parroquias, a todos los demás, porque se volvieron unas sectas y tienen unos movimientos increíblemente poderosos, completamente independientes, como islas dentro de la iglesia. Y claro, lo que tienen del clero se lo compran con el clero inescrupuloso que está detrás del dinero, y entonces se dejan comprar, y la presencia de ese clero entre ellos hace aparecer como si fueran obedientes a la iglesia, cuando están tanto ese clero como esos laicos en total desobediencia. Y hay muchas islas como esas, muchas sectas como esas, que son sectas del diablo, porque eso es lo que son.
porque la iglesia nuestra no es una iglesia de sectas, es una iglesia que tiene cabeza, y la cabeza es el Papa, y tenemos una jerarquía. Y yo les digo esto, por lo que yo aprendí del Señor, y especialmente la Virgen María, sobre las jerarquías. Cuando usted encuentre un católico que no está en perfecta obediencia con su parroquia, con su obispo, que no tenga respeto, admiración y aprenda lo que dice su pastor, el Santo Padre, no le toque ni la ropa, porque ese es un protestante, ese no es un católico, ese es una secta. De ahí no viene absolutamente nada bueno de una persona así, así sea sacerdote, así sea laico, religiosa. El que no está en obediencia está con el diablo. Y tengan la seguridad de eso. Una persona que está así no solamente desvía a todo el pueblo de Dios, sino que también se puede condenar, porque eso es uno de los pecados más graves que hay, que se llama un pecado de simonía. ¿Ustedes se acuerdan del mago Simón de los Hechos de los Apóstoles? Esas personas son los que están buscando el poder para ellos, porque a través de eso son famosos, consiguen dinero y manipulan cantidades de gente. Ese es Simón. Por eso todas las sectas son hijos de Simón el mago. Esos son. Y por eso ellos inventan la interpretación de la palabra. Se inventan toda clase de teologías y toda clase de historias y toda clase de doctrinas falsas. Y aquí venimos nosotros a tener coherencia a la verdadera conversión. La verdadera conversión es la verdadera obediencia. Miren, el católico más importante que hay en la iglesia es el parroquiano sencillo. En una oportunidad estaba en Ohio, en un pueblo pequeño. Una señora me invitó como un año antes, y yo hago mi itinerario como 12, 13 meses antes, y todo el año está en ese itinerario. Y a mí se me había olvidado cómo había sucedido esa invitación. Y cuando llegué a Cincinnati, de ahí me recogieron y me llevaron al pueblo para donde iba. La señora que me recoge me dice: mire, yo no quise darle mucha información sobre mi parroquia porque usted nunca hubiera venido, pero le voy a contar para dónde lo llevo. Y comienza y me dice: mi parroquia está absolutamente perdida y está en un estado de desobediencia como usted nunca se lo puede soñar. Cuando entre allá va a ser igual que entrara a cualquier secta protestante. Ahí va, es igual, porque eso de católico ya no tiene nada, ni el sacerdote ni los parroquianos. Es un milagro de Dios que usted haya venido, porque lo que la señora hizo fue que solo le mostró al padre mi historia del secuestro, nada más. Y le digo: este señor en el secuestro regresó a la iglesia católica cuando lo liberaron, pero no le contó nada de mi experiencia mística. Y entonces el sacerdote le pareció muy interesante que viniera a hablar del secuestro, que era algo que tenía mucha acción, y así podía hacer una colecta fuerte en la iglesia. Y así fue, y todas las cosas. Y entonces me promovieron como una película de acción, así me promovieron. Hollywood, actor, músico, esto, el rock and roll, todo lo mío del pasado lo sacaron, nada que ver con lo del presente, y era el secuestro y todo, nada de experiencias místicas. Y cuando llego allá y están orando, porque estaban rezando una cosa que tienen, una devoción que tienen, creo que era San Judas o algo, y luego el padre me presenta a mí. Cuando yo estoy al lado del padre, porque el padre hace una presentación muy larga, el Señor me mostró al final de la iglesia, en la última banca ya, había una señora, y él me dijo: esta iglesia, y no era la señora que me había llevado, porque la señora que me había llevado no vivía en ese pueblo, sino su hija, que estaba peor que todos los demás en la parroquia. Y la señora, a través de su hija, fue que me conectó a mí con el sacerdote. Era un plan de la señora. Pero de esa parroquia había una señora al final de la banca que me dijo el Señor: esa señora que hay ahí es la que sostiene toda esa parroquia de la ira de Dios. Esa señora. Por esa santica, esa iglesia no se había incinerado en la ira del Señor. Y miren, les voy a explicar algo sobre la ira de Dios.
Yo prediqué en esa iglesia ese día, se podrán imaginar que casi me tiran piedra. Nunca me volverán a invitar allá porque esa gente estaba metida en feng shui, en cristales, en yogas, en no sé qué, en enneagramas. Era como un centro internacional de la nueva era, eso es lo que era, ¿no? Y todo el mundo estaba podrido en toda clase de paganismo, toda clase de técnicas de control mental, autosuperación. Era eso. Yo no creo que haya una abominación más grande en la iglesia que lo que yo vi ahí. Claro que he visto otras también parecidas en los conventos, pero esto es así. El caso es que lo que quiero decir yo es que esa persona que estaba ahí, que era un parroquiano común y corriente, insignificante, ignorado por toda la parroquia, seguramente nunca le invitaban a ninguna parte, la persona más insípida de la parroquia, ahí descansaba toda la santidad. ¿Y por qué? Porque es que la fuerza nuestra no es en los que hacemos mucho, sino en los que damos todo. Eso es. ¿Y cómo damos todo? Viviendo una vida en paz con Dios, haciendo el esfuerzo todos los días de buscar lo que es correcto ante Dios y ante los hombres, y viviendo una vida sacramental ordenada. Esa señora seguramente era una persona de las que estaba siempre orando por los demás, haciendo ayunos por los demás, sacrificios en el silencio de Dios, en una tranquilidad, en una humildad, en una sencillez, nunca pretendiendo nada, viviendo una vida normal de una persona normal que se levanta, come, va a trabajar, va a hacer sus diligencias, viene a la iglesia, ora, reza, interceda, ama, perdona, tiene caridad. Ese es el católico que es un instrumento de Dios, una vasija de barro que lleva el tesoro. Eso es lo que dice San Pablo, y eso es la verdad. Hay personas que dicen, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Yo digo, ¿sabe qué quiere Dios de usted? Que usted sea un católico sencillo y obediente. Lo demás, todo lo hará el Señor. El que se levanta en gracia de Dios siempre estará en el lugar indicado, a la hora indicada, haciendo lo indicado, viviendo lo indicado. Ese es el que vive en gracia de Dios. Si usted no está en gracia de Dios, es posible que de pronto el enemigo lo pueda llevar a lugares que no debe, hacer cosas que no debe, pensar cosas que no debe y actuar sobre lo que no debe. Hay personas que están en una lucha muy grande por entrar en la plenitud de la obediencia al Señor y tienen un corazón noble y las intenciones correctas, y el Señor conoce los corazones, porque nadie aquí puede juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar a una persona que está en pecado mortal. ¿Quién soy yo para hacer eso? Si ni siquiera, como dice San Pablo, ni yo me puedo juzgar a mí mismo. Nadie se puede juzgar, hay un solo juez y solo Dios conoce los corazones. Lo importante ante Dios es lo que hay en nuestro corazón, la intención del corazón. Y esto es definitivo en nuestra vida, pero hay que tener la seguridad, la certeza de que nuestra alma tiene que estar enamorada de alcanzar la obediencia a Dios. Ese tiene que ser nuestro amor. Ese tiene que ser nuestro único destino, que yo me levante y diga, solo anhelo serte obediente, Señor. ¿Cuándo será ese día? Dame la fuerza para poder hacerlo. Yo solo no puedo. Y por eso ayer decía yo en una de las reflexiones, el diablo es 100% malo. Y por eso nosotros tenemos que pelear contra él con 100% bueno. Pero somos imperfectos. Y no alcanzaremos el 100% a no ser de que nos unamos a Jesús. Porque Jesús es redención, y redención quiere decir completarnos. Él nos completa lo que nos falta. Por eso esa unión entre nuestra miseria y la divinidad es la enseñanza que le dio Jesús a San Pablo, cuando San Pablo le pidió que le quitara ese aguijón de la carne. Y el Señor no se lo quitó, le dijo, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Si el Señor se debilita en nuestra flaqueza,
Eso quiere decir que lo que nos falta para alcanzar el 100% para luchar con el diablo, el Señor nos lo da si eso es lo que sinceramente anhelamos. Y por eso el anhelo del alma tiene que ser la verdadera obediencia. Si nosotros que tenemos esta bendición de tener otra cuaresma, no aprovechamos esta que puede ser la última, entonces ¿qué hacemos en este momento cuando el Señor nos habla y estamos endureciendo el corazón como en Meribá, como dice la palabra, cuando el Señor fue tentado y con esos corazones maleados de incredulidad? Hoy tenemos que ser conscientes de que ese pueblo incrédulo que tentó al Señor en Meribá es el mismo pueblo que está aquí hoy y que está bajo las mismas circunstancias de ese pueblo, con excepción de que no tenían el Espíritu Santo, lo cual nos hace a nosotros más responsables todavía de este destierro en que estamos y de este peregrinar, porque a nosotros se nos ha dado más todavía que a esos de Meribá. Y hoy el Señor dice, miren, yo conozco sus debilidades, sus flaquezas y su miseria. Yo conozco sus pecados. Yo los hice con mis manos, los hice y los conozco. Pero es que los tengo que invitar a que se unan a Jesucristo, mi Hijo, para que ustedes puedan encontrar la verdadera salvación. Si no, ¿para qué lo mandó? Para eso lo mandó, para que nosotros nos abracemos a Él y podamos alcanzar esa salvación. Esa cruz que bajó del cielo es nuestra escalera. Por ahí tenemos que subir. Por eso no vamos a subir simplemente con la sangre que ya nos bañó. Aleluya. Tenemos que prendernos de la soga de la cruz. Y en esa sangre que se derrama desde la cruz, nos bañamos para tener fortaleza para escalarla. Pero tenemos que escalarla. Por eso San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te podrá salvar sin ti. Nosotros tenemos que traer nuestra parte. El mismo San Agustín dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Porque Él está consciente de que Dios es el que provee todo, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entregarme 100% al Señor. La verdadera conversión no es posible si yo no me atrevo a enfrentarme a lo que es mi vida con relación a Dios. Entonces, hoy somos católicos. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido? ¿Y cuán religiosos somos? Pero lo más importante es cuán espirituales somos. Porque ¿qué nos ganamos con ser tan religiosos? Por la ley no nos podremos salvar. El que viene acá y piensa que está ganado porque viene acá y porque cumple con los preceptos de la iglesia, más vale que se despierte. Porque si no está viviendo una vida coherente y cuando sale de la iglesia sale a vivir en santidad, entonces ni se sueñe que va a ver al Señor, porque usted queda en el evangelio del domingo pasado, en esos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios y sanamos enfermos. ¿Y qué les dijo Él? Váyanse de mi vista, no los conozco. Y esto es lo que tenemos que entender. Hay tanta gente hoy produciendo tantas cosas extraordinarias, sanando enfermos, liberando gente posesa, haciendo toda clase de maravillas en el nombre de Jesucristo, llenando estadios, bodegas, toda clase de sitios en el nombre del Señor. Es un mercado muy popular, pero ustedes saben que no todo el que dice Señor, Señor, viene en nombre del Señor. Ustedes vieron el evangelio de hoy de las 3 tentaciones. Ustedes se dieron cuenta en la segunda tentación que sucedió. El diablo se lleva a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén, el sitio más alto de toda la ciudad, y le dice, lánzate, está escrito. Y le citó un salmo al Señor, la palabra de Dios. El diablo se conoce la palabra. Por eso no se dejen seducir por todas estas sectas bíblicas. Hay católicos tan ignorantes que creen que los protestantes saben más de Biblia que los católicos y dicen que la iglesia católica no enseña la Biblia. ¿Y saben por qué son tan ignorantes? Porque la única misa que vienen escasamente es la del domingo. Y no saben que nosotros tenemos un ciclo litúrgico de 3 años,
que acaba de empezar este nuevo ciclo. Si usted se lee la palabra diaria, nunca encontrará una lección bíblica más perfecta que los 3 años litúrgicos. No hay ningún maestro de la Biblia más perfecto que la Iglesia Católica. No existe. Pero la ignorancia católica cree que esas sectas que le sacaron 7 libros a la Biblia son los maestros de la Biblia, porque lo que tienen, del remiendo que tienen, se lo saben de memoria y lo utilizan literalmente, no lo utilizan espiritualmente, y con eso deslumbran los incautos, y los que buscan emociones espirituales y pasiones en la prédica imitan todos estos mentirosos. ¿Qué sucede? Que la verdadera prédica, el verdadero evangelio, el verdadero sermón y las verdaderas escrituras tienen que salir del corazón de la Eucaristía. No pueden salir del corazón vano de esas prédicas emocionales que no llevan nada por dentro. Nosotros tenemos que poner espíritu a la palabra. La palabra tiene que ser transformante con nuestra conversión. Y por eso es tan importante tener una visión clara de la vida y darnos cuenta a quién imitamos, a quién escuchamos, qué es lo que hacemos, cómo predicamos, qué es lo que hablamos, en qué forma nos movemos. Todo eso es parte de nuestra conversión, porque lo contrario no seremos más que viento, no seremos más que palabras y emociones. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Dios es fiel. Si usted en medio de esas cosas emocionales que vive, pide, el Señor le da, porque el Señor siempre es fiel. Ustedes saben que cuando Jesús mandó a los apóstoles, la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote, y cuando regresaron, todos, incluyendo a Judas, estaban pero increíblemente deslumbrados de lo que habían hecho en el nombre de Jesucristo. Judas pudo liberar posesos, sanar enfermos, seguro que hasta resucitar muertos, y era un infiel. Por eso, nunca se dejen engañar por las cosas que ven, porque todos esos milagros, esas cosas extraordinarias, ese conocimiento de la Biblia, este deslumbrarse con tanta cosa religiosa, al final del día no vale nada. Porque si usted no tiene en el corazón ese don maravilloso que dice San Pablo en 1 Corintios 13, la caridad de nada vale nada. Porque él dice, todo pasará, hasta las profecías pasarán, las lenguas pasarán, todo pasará. Pero la caridad nunca pasará, porque ese es el amor de Dios. ¿Y la caridad de dónde viene? La caridad viene de la verdadera obediencia a lo que Dios nos ha dado. Le voy a pedir al Señor su santa palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión y que en el espíritu de esta palabra podamos condensar dentro del corazón, como en una cápsula, este alimento que el Señor nos da, para que sea vida en nuestro corazón y podamos caminar con esto y poder llevar a cabo una concientización profunda de nuestra fe. Y con esa concientización profunda de nuestra fe podamos sacar el beneficio para utilizar el desierto de esta cuaresma como una conversión sincera. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 12, y dice: recomendaciones diversas. Os rogamos, hermanos, que apreciéis a los que trabajan entre vosotros, os gobiernan en el Señor y os instruyen. Tened con ellos las mejores muestras de afecto en consideración a su labor, que haya paz entre vosotros. Os exhortamos también, hermanos, a que corrijáis a los indisciplinados, alentéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y tengáis paciencia con todos. Estad atentos para que nadie devuelva mal por mal. Al contrario, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque eso es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el espíritu, ni despreciéis las profecías, sino examinad todas las cosas, retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal. Que el Dios
de la paz os santifique plenamente, y que vuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, se mantengan sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y por eso lo cumplirá. Hermanos, orad también por nosotros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, porque el Señor nos ha reunido en este templo hoy para darnos desde el fondo de su misericordia y su amor este bienestar espiritual que es nuestra salud, que es Jesucristo vivo por intermedio de su Santo Espíritu, que viene a visitar nuestro corazón, que es un corazón cicatrizado, un corazón cansado del camino, un corazón que anhela la patria del Señor y no sabe cómo conseguirla, un corazón que dentro puede estar como una piedra, un corazón que si está despierto puede tener temor de aceptar la misericordia de Dios, y en cualquier estado que se encuentre en nuestro corazón en este momento, que Dios se glorifique en lo que está sucediendo, para que sea transformante su presencia, y para que esta invitación que Dios nos hizo hoy no sea una invitación más, a un sermón más, a una prédica más, a un encuentro más en la iglesia, sino que sea algo trascendental, algo que realmente quede como tatuado en nuestro corazón, y que el día que nos encontremos en ese ataúd, el alma pueda estar tan segura de poderse despedir de todos los que vienen a mirar ese cadáver, que sabe que se va para la patria celestial cuando la iglesia lo entregue en esa Eucaristía final. Y ese es nuestro llamado, que tengamos una buena muerte, que la muerte nuestra sea verdadera transformación, que sea como esa semilla que se entierra corruptible para que nuestra alma resucite incorruptible y pueda ascender hacia el Señor. Amén.